Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Feliz año, feliz Navidad, feliz Día de Reyes, feliz domingo para todos. Me alegra mucho poder compartir con todos ustedes esta celebración. Hoy vamos a ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, cómo Jesús es presentado por Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Es muy difícil reconocer las virtudes de las personas y darlas a conocer a los demás. Usted le pregunta a su esposo, le pregunta a un esposo: ¿y cómo es su esposa? ¿Qué dice el hombre? Una cuaima, una peleona, es una tigra, es una mujer muy brava. ¿Conocen alguna así? Dicen los hombres, no, dicen los hombres casados. Y usted le pregunta al esposo, a una esposa, ¿y cómo es su esposo? ¿Cómo es su esposa? Al hombre le pregunta cómo es la mujer. Es un flojo, es un perezoso, lo que hace es dormir, se cansa de nada y dice que hace mucho y no hace nada. Yo sí trabajo, ese hombre no. Y usted le pregunta a los niños, a los jóvenes: ¿y cómo son sus padres? Mi papá me regaña, mi mamá me pega, no me deja ser libre, no me deja hacer con mi vida lo que yo quiera. Siempre reconocemos en las personas las cosas malas, las cosas feas. Nos quejamos de las personas, de las cosas negativas que tienen, y poco vemos las virtudes. Si usted le pregunta a los empleados de una empresa o a los empleados de algún lugar: ¿y cómo son sus jefes? Empiezan: mi jefe es un dictador, mi jefe no me deja salir, mi jefe es una persona muy brava, mi jefe es esto. Pero no hay empleados que reconozcan las virtudes, las cosas buenas que tienen los jefes. Y si le preguntan: ¿y cómo es el cura de la parroquia? No lo diga. Empiezan los malos comentarios, la mala lengua. Nosotros los seres humanos vemos en las personas las cosas malas, las cosas feas. Vemos en las personas las cosas negativas, las cosas adversas. Y si le preguntamos a Juan: ¿quién era Jesús? Pregunto: ¿qué parentesco tenía Juan con Jesús? Eran primos, pasaron a ser familia. Y fíjense que cuando Jesús es presentado por Juan, no es presentado de forma fea ni negativa, no es presentado de una forma déspota. Cuando le dicen a los fariseos: ¿quién es Jesús? Los fariseos dicen: es Jesús un borracho, un amigo de prostitutas. Jesucristo es un amigo de pecadores. Eso decían los fariseos de Jesús. Cuando se le pregunta a un familiar por Jesús, Juan el Bautista marca la diferencia y dice: Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Por eso les decía al inicio, es muy difícil reconocer que las personas tengan virtudes. Es muy difícil reconocer que las personas tengan cosas buenas. Lo más fácil que nosotros podemos reconocer son los defectos y las cosas negativas, decía uno por allá. Y más en las mujeres que tienen memoria histórica y nunca olvidan nada de sus esposos y siempre le recuerdan todo. Eso tenemos nosotros, una memoria histórica de recuerdos negativos que las personas vivieron, pero las cosas buenas, no. Pero después de que esa persona no está,
después de que esa persona se muere, después de que esa persona se va, después de que esa persona no existe o se fue lejos de la casa, ahí sí, ay, tan buenecito que era, todo comía y nada llevaba, era lo mejorcito. Cuando estuvo era malo, ahora que no está es bueno. Y entonces eso se puede experimentar cuando algún familiar de ustedes se ha ido del país, cuando algún familiar se ha muerto, cuando algún familiar por alguna razón se ha desaparecido. Ahí sí lo extrañamos y reconocemos las cosas buenas. ¿Qué nos va a enseñar la palabra de Dios hoy? Y les hago la introducción para que ustedes sepan. Que aprendamos a valorar las cosas buenas que tienen las personas, no las cosas malas. Que aprendamos a tener un equilibrio y saber que las cosas malas son mínimas en comparación a las cosas buenas. A veces nosotros vemos en el ser humano el desperfecto y no la virtud, pero cuando no está, ahí vemos el detalle. Yo recuerdo mucho cuando murió mi abuela. Yo quería mucho a mi abuela. Isabel Toro se murió. Y yo recuerdo siempre que llegaba a la casa de mi abuela. Recuerdo, a mí nunca se me olvida porque yo llegaba directico a la cocina y encontraba a mi abuela en la cocina o lavando platos o haciendo comida, como hacían las abuelas, ¿se acuerdan anteriormente? Y yo llegaba directico y me metía para allá y bendición abuela y me daba un abrazo. Y yo le decía, abuela, tengo hambre. Y mi abuela decía, venga para darle de comer. Y yo recuerdo que mi abuela siempre tenía o arroz o pasta en la cocina, siempre. Tenía chochecos, o ¿cómo que llaman ustedes? Cambures, cocinados, topocho, plátano, la cosepan, pues. Y yo llegaba y miraba el arroz, miraba la pasta y miraba el chocheco, pero yo no miraba más nada. Y la carne y el pollo. Y decía mi abuela, tranquilo, vaya allá al nidal, había un gallinero, y tráigase los huevos. Y yo me iba, y ustedes saben que los gallineros siempre deben tener, bueno, mi abuela acostumbraba a eso, tener un huevo, el nidal, ¿verdad? Para que la gallina llegue a poner, y si no hay nidal, nada. Y yo me iba y buscaba, ¿y qué? No habían huevos. Habían puros los nidales, llegaba abuela, no hay. Decía, tranquilo, sí, ya vengo. Sigo para el cuarto, y agarraba y sacaba, me fritaba un huevo, y yo me sentaba a comer. ¡Qué bendición! Eso lo recuerdo para toda la vida. A mí nunca se me olvida, lo tengo tan claro. Y recuerdo que cuando tenía sed o me enfermaba, mi abuela tenía al frente de la casa un árbol de naranja agria. No sé si conocen esa naranja. Una naranja que es ácida, pero es muy buena. Y decía mi abuela, ya le voy a preparar algo para la fiebre, para el dolor de cabeza, para cualquier enfermedad. Ese es el árbol medicinal de la abuela. Y se iba, tumbaba una naranja, venía, la exprimía, eso tenía bastante jugo, le echaba agua y azúcar, bastante azúcar porque le gustaba el azúcar a mi abuela, y llegaba y me tomaba el juguito, y con eso, más las pastillas, me aliviaba. A mí nunca se me olvida. Esas cosas buenas las recuerdo, pero cuando estaba viva, pues yo no me daba cuenta de eso. Cuando ella estaba viva, yo disfrutaba de ir para allá. Ahora, después de que ella murió, y fui a la casa, y no estaba la abuela, yo no volví más para esa casa, porque extrañé ese gesto bonito que mi abuela tenía. Extrañé ese gesto bonito que mi abuela hacía. ¿Qué nos enseña el Evangelio de hoy? Eso, que aprendamos a ver en las personas, de manera especial en la familia, los gestos buenos y las cosas buenas que tienen, no las cosas malas. Entonces, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, ahí está el Cordero de Dios. Él está sobre mí, Él está encima de mí, Él está arriba. Yo soy un simple servidor. Miren cómo lo dice Juan con otras palabras del Evangelio. Escuchen. San Juan capítulo 1 versículo 29. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo vio Juan Bautista a Jesús. Juan el Bautista vio ¿a quién? A Jesús. Y uno puede decir, pero es que era Jesús. ¿Qué cosas malas iban a decir de Jesús? Sí, la gente hablaba cosas malas de Jesús. Les decía, los fariseos decían que era un publicano, un borracho, un amigo de pecadores. ¿Qué decían los escribas? Que Jesús estaba poseído por Satanás, por Belcebú, príncipe de los demonios. De Jesús decían cosas feas, sí.
Decían cosas malas, sí. Pero cuando Juan el Bautista, que era familia, conocía a Jesús, sabía quién era, llegó a decir lo siguiente. Oigan con atención. Cuando Juan vio a Jesús, dijo que venía hacia él y exclamó: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Qué fue lo que dijo? Repítalo, por favor. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero. Este es el Cordero, el que quita el pecado. ¿Eso era bueno o era malo? Eso que dijo Juan el Bautista, ¿eran cosas buenas o malas de Jesús? Entonces nos enseña la palabra de Dios que cuando vayamos a dirigirnos sobre una persona, digamos cosas buenas. ¿Usted qué dice de la gente? ¿Usted qué habla de la gente? ¿Usted qué comenta de la gente? ¿Cuáles son sus apreciaciones de su familia? ¿Cuáles son sus apreciaciones de sus personas cercanas? ¿Qué dice usted de su esposo? ¿Qué dice usted de su esposa? ¿Qué dice usted de sus hijos? ¿Qué dice usted de sus padres? Tanto que esas personas nos acompañan y están con nosotros y nosotros nos quejamos y peleamos y decimos cosas feas de ella. ¿Por qué será? Porque todavía no hemos aprendido a ver las cosas buenas en las personas. Estamos acostumbrados a ver las cosas malas. Ahí está el Cordero de Dios. ¿Y qué era el Cordero de Dios? El que va a ser entregado, el que se va a morir por cada uno de nosotros. Y ese Cordero va a quitar el pecado del mundo. Jesús tenía una misión, Juan la sabía y entonces lo proclamaba. Ustedes y yo tenemos una profesión, los demás la conocen y entonces hablan cosas malas de nosotros. Y eso es un error, y eso es un detalle. Y les digo, con respecto a los que hablan mal, no solamente de la familia, sino también de la misma iglesia. Yo les he dicho y se lo repito. ¿Cómo la gente de afuera saben que aquí suceden acontecimientos malos o negativos? Porque los mismos católicos, ustedes no, los que quedaron dormidos, chismosos, salen de la iglesia a hablar tonterías, pestes y bobadas. Salen a decir cosas malas. Y yo me río, porque a veces estoy aquí en Barinas. Barinas es una ciudad, pero como un pueblo. Vivimos todos juntos. Y cuando yo salgo y me pongo a hablar con la gente, escucho lo que la gente de la Esperanza dice del Padre por fuera. Y piensan que no me entero. Al igual usted se entera de lo que dice su esposo, de lo que dice su esposa, de lo que dice su familia, de usted. Podemos ser hasta vecinos. Y los mismos vecinos son chismosos. ¿Conocen algún vecino chismoso por ahí? No lo vea. Que hablamos cosas malas de nosotros mismos. Y eso debemos corregirlo. Esta palabra de Dios debe servir para que ustedes y yo empecemos a hablar y ver las cosas buenas de las personas. Que empecemos a ver las cosas positivas de las personas. No las cosas malas. No las cosas malas. Escuchen, ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Eran las palabras de Juan sobre Jesús. Oigan. Este es aquel de quien yo he dicho. Miren, no solamente ese día, sino que Juan dijo, este es aquel del que yo he hablado, del que les he dicho. Anteriormente también Juan hablaba de Jesús. ¿Qué hablaba antes de Jesús? Vamos a ver si era bueno o malo. El que viene después de mí tiene procedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. El que viene detrás de mí tiene precedencia, está por encima, porque él existía antes que yo. Juan el Bautista nos enseña a ver no solamente las cosas buenas de las personas, sino saber que las personas también son muy capaces y son muy por encima de nuestras fuerzas. A veces nosotros nos creemos muy fuertes, muy grandes, y creemos que no tenemos quien nos sustituya, y creemos que nadie puede sobresaltar nuestros carismas y nuestros dones, nuestras capacidades. Eso es mentira, eso es falso. Pensemos, por ejemplo, en la persona que sabe cocinar, que sabe, ahorita que pasó diciembre, que sabe hacer hallacas. ¿Saben cuál fue la mejor hallaca, con todo el respeto, que yo me comí? ¿Saben cuál fue la mejor hallaca que yo me comí? Aparte de la de mi mamá.
La de una señora pobre. Les comento. Estaba yo bendiciendo los pesebres y había una señora que me invitó a su casa y tenía que regresarme. Y yo no quería regresarme porque eso era caminando en el carrito de San Fernando. Y me dice, padre, vaya, padre, vaya, padre, vaya, padre, vaya. Y yo, ay, señora, y tengo que regresar. No importa, padre, vaya. Yo sí vengo a la misa y usted no va a ir, padre. Bueno, de por la buena fui. Y llegué para allá y hago la bendición del pesebre. Me da, yo recuerdo que me dio 2 hallacas. 2 hallacas. Los hallacas son como los tamales que se hacen aquí en Venezuela y se acostumbra a compartir en diciembre. Y yo me las llevé y se las mandé a dar a mi mamá. Guárdemelas. Y eso era de noche. Al otro día quería yo comer hallaca, pero yo me acordé de las hallacas de la señora. Y entonces yo le dije, cocínenme, caliénteme, no sé qué, las hallacas de la señora. Guara, cuando yo probé esa hallaca, hasta la masa sabía bueno. Tenía de todo y estaba muy sabrosa. Comí muchas hallacas, muchas. Hasta mi mamá me trajo hallacas. Pero la mejor que comí fue la de esa persona que a lo mejor no quería ir, pero que me obligó a ir a la fuerza, que tenía una virtud. Y yo pensaba que todas las personas tenían dones y talentos, pero como el de esa señora, sorprendió. Y sé dónde vive, porque voy a bendecir el pesebre. Oye, a veces las personas nos sorprenden a nosotros porque tienen capacidades mejores que nosotros, pero no le damos la oportunidad de que sus virtudes brillen, porque estamos opacándolas, estamos encima recriminándole, diciéndole cosas malas y cosas negativas. Y Juan el Bautista nos enseña que Jesús para él era alguien muy importante. Ojalá que los esposos cambien el discurso de las esposas. Y cuando le pregunten, ¿y cómo es su esposa? Y diga, yo me saqué la lotería con mi esposa. Se sacó la lotería, sí, la mejor mujer del mundo. Sabe cocinar, lavar, planchar, me consiente, me acaricia, me acompaña, está pendiente de mí y pelea con usted. Jamás en la vida ha peleado, pero cuando yo la escucho gritando es porque ella habla así, habla duro pero bonito. Me encanta esa mujer, estoy totalmente enamorado de mi esposa. ¿Cuándo será que los hombres hablen así de su mujer? Y cuando le pregunten a la mujer, ¿y cómo es su esposo? Guara, yo me saqué el premio gordo con mi esposo. Mi esposo es lo máximo con lomito, así y así y así. Que las otras digan, ¿y su esposo es así? Sí, que sientan envidia por la forma en cómo usted se expresa de su esposo. Y cuando le pregunten, ¿y cómo son sus padres? Los mejores padres del mundo, pero no le dan todo lo que usted quiere, materialmente hablando, no, pero me dan cariño, comprensión, están conmigo, me acompañan, me llevan a la escuela, me llevan al médico, me atienden, los mejores padres del mundo. Y cuando le preguntan a los padres, ¿y cómo son sus hijos? Mis hijos son los mejor portados que pueden haber, son lo mejorcito que Dios me ha dado, son las bendiciones más grandes que yo tengo, son obedientes, son alegres, pero yo he visto que lo vive en la calle. Él está en la calle porque yo le doy permiso para que vaya un ratico, pero a él le encanta estar en la casa. Mi hijo es lo mejorcito que hay. ¿Cuándo será el día en que hablemos? Y cuando le digan, ¿y cómo es el padre? No lo diga porque eso ya lo comenta. Oye, que ustedes y yo aprendamos con este evangelio a decir cosas buenas de las personas, porque diciendo las cosas buenas, las personas cambian las actitudes. Pero si decimos solamente las cosas malas, las personas se creerán eso malo y eso van a repetir. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.